Hablamos a esta hora de la Triple Frontera. Allí, agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos desmantelaron una organización criminal vinculada a Hezbollah. La red camuflaba droga en contenedores de carbón. Los detalles de la investigación fueron dados a conocer por la cadena de noticias Al Arabiya, que señaló como principal responsable al ciudadano libanés Nasser Abbas Bahamat, radicado en Ciudad del Este y estrechamente vinculado con la organización terrorista. Esta organización se habría establecido en la zona de Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil en el año 2014. Para hablar de este tema está con nosotros Javier Oliva, es el profesor e investigador en temas de defensa y seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está en pantalla. Señor Oliva, bienvenido a la tarde fin de semana. Es un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos al auditorio, Carlos. Muchas gracias y que haya salud. Bienvenido. Desmantelaron una banda, pero como esta deben haber varias en la zona. Quiero preguntarle inicialmente, ¿cuál es el poder real de Hezbollah en Latinoamérica? Han habido algunos indicios, incluso en México, pero las propias agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos han descartado que estos vínculos en el contexto latinoamericano sean amplios o extensos. Lo que sí es importante compartir con el auditorio es que en esa triple frontera hay una comunidad islámica que tiene su asiento en esta parte y que ya la nota que estamos analizando hoy ya había habido un antecedente hacia el año 2010, en donde también se encontraron algunos indicios o vínculos. Cabe recordar que la relación que sí había con organizaciones terroristas las tenían las FARC en su momento, ¿no? Cuando se descubrieron los vínculos con Euskadi Tasuna, cuando se descubrieron también los vínculos con el ejército republicano irlandés y en un par de ocasiones al menos con las organizaciones del terrorismo islámico en general. Entonces este desmantelamiento, bueno, primero que es en una zona muy porosa, de muy alta conflictividad. Recordemos que en alguna ocasión, todavía siendo presidenta Dilma Rousseff, desplegó 10,000 soldados en esa parte de la frontera de Brasil con Paraguay y con Argentina. Entonces siempre ha sido una zona de mucha tensión, de tráfico de drogas, de armas, en general contrabando, y esto pues lo hace una zona, insisto, en donde la presencia de organizaciones radicales, en este caso de inspiración islámica, pues debe llamar la atención para pues tener mejores controles fronterizos, navales, marítimos, quiero decir, aéreos o terrestres, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, poner un caso, las migraciones que suben de Centroamérica hacia Estados Unidos y atraviesan México, hay personas que vienen de Costa de Marfil, de Senegal, de partes muy de Siria, ¿no? Y no solamente son hermanos y hermanas centroamericanos, sino que vienen de muchas partes del mundo. Entonces estos flujos migratorios, y más en un contexto como el de la epidemia, pues hay que ponerles mucha atención, Carlos. Este es mi primer comentario. Bien, ¿qué actividades criminales desarrolla o por lo menos llama la atención de Hezbollah en esta parte del mundo? Una triple frontera, 3 países. Sí, básicamente lo que es el tráfico de armas principalmente. Lo que sucede es que estas organizaciones de inspiración islámica y por lo tanto ortodoxa, al menos en la vida cotidiana, pues no está permitido obviamente el consumo de drogas. Entonces, digamos que su especialización en el mundo de la ilegalidad son ese tráfico de armas en el suelo, como se está descubriendo hasta ahora, con alguna presencia en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Entonces, las intersecciones que se dan entre el terrorismo y las organizaciones criminales, pues básicamente se dan en torno al suministro de armas, en donde comparten el mundo de la ilegalidad, lógicamente, y en donde también tienen como
enemigo, lógicamente, al Estado de Derecho. Pero sí hay que distinguir entre lo que la inspiración religiosa que puede tener una organización terrorista a una motivación de codicia por parte de las organizaciones criminales. Este es mi segundo comentario. Ya me adelantaba algo, me decía que la FARC tenían ese contacto. ¿Cuáles son los principales aliados de este grupo terrorista en la región, en la actualidad? Bueno, en la actualidad, insisto, no se han detectado vínculos sólidos. En México, el año pasado hubo 6 alertas migratorias porque 6 ciudadanos pertenecientes a países como Siria, Afganistán, Pakistán, Irak, pretendieron entrar a los Estados Unidos desde México y las autoridades migratorias mexicanas los deportaron. Entonces, y en lo que se refiere a la actividad más en general respecto al crimen organizado, estos contactos no han podido ser lo suficientemente ni consistentes ni duraderos por la naturaleza misma. Por un lado, la condición geopolítica del continente americano, pues es muy difícil llegar a nuestros países sin ser de alguna forma registrados, ¿no? Y que por la otra, pues evidentemente también la actividad terrorista ha sido relativamente controlada. Ya Estados Unidos, hace exactamente un año, en la lista que dan a conocer de potenciales adversarios a los intereses estadounidenses, ya el terrorismo estaba ya en el quinto lugar, ¿no? Atrás de lo que se le denomina en ese documento las rivalidades geopolíticas, empezando obviamente por China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y hasta el quinto lugar apareció el terrorismo. Entonces, de alguna forma también las fuentes de financiamiento han sido más controladas, ¿no? Luego estas organizaciones fachada que se utilizan, como son organizaciones sociales de corte caritativo, ¿no? Básicamente, y que lo que en realidad hacen es lavar dinero para financiar las actividades de organizaciones terroristas, pero no están del todo asentadas en nuestros países hasta el momento. Quiero que hablemos también del régimen de Nicolás Maduro. ¿Significaría de alguna manera la entrada o el punto de partida hacia el norte del continente? ¿México, Estados Unidos, Canadá? Bueno, es una, con las características que sabemos que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones que tiene con otros dictadores, como es el caso de Daniel Ortega, o las relaciones que tiene de siempre, por lo menos desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia, con Cuba. Recordemos que Cuba, antes de salir, 2 días antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca, volvió a incluir a Cuba como un gobierno que financia, patrocina o tolera las actividades terroristas. Entonces, este mensaje dejado por el ahora expresidente Donald Trump con el desmantelamiento de descubrimiento y desmantelamiento de esta organización, pues sí hay que poner mucha atención respecto a lo que podrían hacerse, y esperemos que no sea así desde luego, en el gobierno de Nicolás Maduro desde Caracas. Usted me decía, en el mundo islámico está prohibido el consumo de drogas, pero ¿no pudiera ser precisamente el narcotráfico internacional una fuente de financiación para estos grupos que necesitan hacerse de armas cada día más? Bueno, sí, recordemos que hoy Afganistán es el principal productor de heroína en el mundo, después está Myanmar y en tercer lugar, desafortunadamente, está México. Y esto hubo una reinterpretación de la Sharia, que es como la ley, digamos, práctica del Islam, y se permitió, esto se descubrió en el 2008, se descubrió que con la producción de heroína, Al Qaeda en ese momento, el Estado Islámico todavía no existía, se estaba financiando para la adquisición de armas a través del suministro de drogas, sobre todo a Europa. Entonces vemos que hay un cambio importante, pero podrían utilizar la droga, pero también en ese sentido rivalizarían en todo caso con las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. Entonces, sería con la información disponible del tema que estamos analizando, son actividades más bien complementarias en términos de la ilegalidad.
es decir, el tráfico de armas, porque tanto los terroristas como los criminales necesitan el mismo insumo que son las armas, ¿no? Entonces, esto nos coloca, de hecho, la posición de México, que acaba de ingresar por quinta ocasión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el discurso de inauguración, que fue el 1 de enero, el embajador mexicano, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que por cierto fue rector de la UNAM, señaló que uno de los temas prioritarios en estos 2 años que va a estar México allí es concentrar acciones, coordinar medidas jurídicas y políticas para controlar o frenar el tráfico de armas, ¿no? Entonces, en México el 80% de las armas con las que los mexicanos están matando proceden de armerías en los estados fronterizos de los Estados Unidos con México. Entonces, este conjunto de problemas y de desafíos, pues al tener una presencia ya documentada de un intento deliberado en la triple frontera de asentar o tener una base, estas organizaciones terroristas, pues debe mover atención a los servicios de inteligencia civiles, ¿no? A nivel latinoamericano, para empezar. ¿Qué tanto hacen Brasil, Argentina, Paraguay para frenar precisamente los contactos de grupos terroristas con organizaciones criminales locales? Por ejemplo, la presencia de esta banda desmantelada data del año 2014, la operación como 14. Tal. Sí, pero hay que recordar y hay que insistir que ahí hay una comunidad de credo islámico, me refiero, hay una comunidad realmente asentada ahí, y islámica, y que puede ser una especie de cabeza de playa para que de alguna forma las organizaciones puedan establecerse. Y hay otra cosa muy importante también, y ahora pasamos al tema de qué están haciendo Brasil, Argentina y Paraguay. Pues lo primero que tienen que hacer es justamente, o deberían estar haciendo, es esta coordinación, porque a querer o no, una variable que ayuda mucho en este asunto de las organizaciones terroristas y su potencial presencia en nuestro país es en nuestro idioma, ¿no? Es decir, podemos detectar prácticamente de manera inmediata quienes sí, quienes no dominan el español viniendo de otra cultura, ¿no? Entonces, y este es un recurso que incluso lo utilizaron mucho en la década de los 70s la Policía Migratoria de México, cuando teníamos alguna problemática de extensión de la guerrilla, cuando estaba en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua principalmente. Por el acento estaban capacitados los policías de frontera de México para detectar un acento que no fuera propiamente de una mexicana o de un mexicano. Entonces, esta es una variable que indudablemente puede ayudar. Ahí las comunidades islámicas en nuestros países son muy pequeñas, pero esto no implica que pudieran de alguna manera ser presionadas o ser influidas por alguna organización terrorista a nivel internacional. Principalmente estamos hablando del casi derrotado Estado Islámico en la guerra de Siria. Bien, vamos a agradecer a Javier Oliva, profesor e investigador en temas de defensa y seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor Oliva, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Será hasta la próxima.